Primero que todo, muy buenas tardes. Eh, Presentar después de Mauno no sé si es fácil o es difícil, porque la verdad es que fue bastante explícito, abordó hartos temas de la prefabricación y bueno, yo tomo varias cosas que él plantea, pero también quiero incorporar otros conceptos. Primero, presentar, ¿cierto? Esta exposición, ¿cierto?, lo que pretende es poder abordar un poco la prefabricación, plantear algunas metodologías y a partir de allí también generar algunas oportunidades a raíz de las desventajas que tienen los sistemas prefabricados, ¿cierto?, generar y plantear, digamos, algunas posibilidades. Primero que todo, quiero también manifestar que es un tremendo agrado y satisfacción para quienes hemos estado, ¿cierto?, permanentemente bajo la búsqueda de la industrialización y la prefabricación, que estos conceptos ya estén absolutamente arraigados en nuestro diálogo y en por lo menos en nuestro horizonte de construcción. Eso la verdad es que nos genera una gran cantidad de oportunidades, pero también a los profesionales sobre todo nos plantea, y a las empresas en particular, nos plantea grandes desafíos también para estar a la altura de las circunstancias. Bueno, mi nombre es Boris Naranjo, yo soy constructor civil de la Universidad Católica, tengo un magíster, un MBA en la Universidad de Chile. Durante mi carrera he tenido la suerte de dirigir varias empresas constructoras y fundamentalmente focalizado en proyectos de industrialización, alcanzando ciertos rendimientos que han tenido, digamos, algún impacto. Y a partir de allí, desde el 2016, digamos, tomé el desafío de generar mi propio emprendimiento y soy asesor en productividad e industrialización de la construcción. Trabajo con la Cámara, con la Católica, con la CDT y con algunas empresas en particular. Y actualmente también soy profesor del magíster en construcción de la Universidad Católica de Chile. Primero un poco presentarle qué es Expande. Expande Consultoría es lo que pretende ser el socio estratégico de la empresa que acompaña en este proyecto y en este desarrollo de las capacidades necesarias de las empresas constructoras e inmobiliarias para abordar la industrialización. Por lo tanto, nos enfocamos en asesorar y en optimizar distintos procesos constructivos. Por otro lado, nos enfocamos en el entrenamiento y en la formación del capital humano, que es una de las variables que hay que abordar y que son estrictamente necesarias. Y en tercer lugar también tenemos, digamos, el diseño y la asesoría en términos de las plantas de prefabricados de hormigón. Y es en este contexto en el cual, más que ser representante de Beckman, es encontrar a partir de las soluciones que plantea Beckman una oportunidad que yo quiero mostrarle porque creo que es un elemento diferenciador. Esta línea, digamos, contamos con partners de prestigio mundial, una empresa austríaca que aborda todo lo que es diseño de plantas de hormigón prefabricado y además el cálculo estructural. Primero, quiero partir por una mirada a la industria de la construcción chilena, en términos muy generales. Yo creo que todos la conocemos, pero no está de más reforzarla, ¿cierto? En el estudio realizado por McKinsey en el 2007, en comparación entre la productividad de la industria habitacional en Chile, mirando la industria habitacional en Estados Unidos, estábamos del orden de un 55% de productividad. Esta, si bien era una noticia no muy alentadora, traía consigo una noticia que nos genera una tremenda oportunidad. La productividad potencial de la construcción en Chile es del orden del 87%. Y una de las formas de poder abordarlos tiene que ver con sistemas prefabricados. En el 2011 se vuelve a repetir el mismo ejercicio y nosotros, en vez de avanzar, retrocedemos y caemos a un 48%.
Posteriormente, mirando el índice del costo de la construcción en Chile, este se ha incrementado en un 12% en un 127% durante los últimos 15 años. O sea, vemos una empresa, una construcción, un área, una industria que tiene baja productividad y además que tiene altos costos, lo que hace, digamos, muy complejo el poder abordar los proyectos de construcción con el éxito esperado. Y a partir de eso nace el programa Construye 2025, que es un plan estratégico nacional, el cual Chile se plantea el desafío de cubrir esa brecha en 20 puntos y transitar del 48%, ¿cierto?, al 68%. Y para eso plantea claramente como una de las estructuras de las líneas habilitantes, tiene que ver con la prefabricación e industrialización. Segundo, quiero primero constatar que la prefabricación, ¿cierto?, a juicio nuestro, digamos, no es una opción, es una necesidad de la industria de la construcción. La historia del prefabricado tiene larga data y aborda a nivel mundial desde el siglo XVIII, ¿cierto?, a partir de la Revolución Industrial y concluyendo, digamos, con mucho desarrollo en la década de los 70 en Europa del Este. Y se construyen grandes proyectos inmobiliarios prefabricados. A nivel chileno también no es una historia reciente, también es una historia que tiene larga data. Se inicia a partir de 1939, cuando se crea Corfo, el cual uno de sus focos era la prefabricación. Después pasa por distintos estadios. En el 65 hasta el 70 hay una gran producción de prefabricados para, durante la década del 80 y del 90, reducir, pero actualmente están apareciendo empresas relevantes como Momenta, como Tensacón, como SmartMill y ahora último como Baumax, que Baumax es a mi juicio es un punto de inflexión en la industria de la construcción. Y Baumax lo que hace es dotar al prefabricado, que es una actividad que existe y como constatamos, ¿cierto?, hace mucho tiempo, pero le entrega certezas que antes no tenía y lo incorpora en la era de la robotización. Este prefabricado, si bien tiene ventajas, también tiene problemáticas, que quizá una de las más importantes, ¿cierto?, tiene que ver con la asociación que hace la sociedad en términos de qué se pueden producir con estos elementos prefabricados. Se asocia a productos de bajo estándar económico, un poco es el modelo que usa Europa del Este, ¿cierto?, de bajo estándar económico. Además, se asocia a que tiene que ver con grandes volúmenes de producción, como en los inicios de la línea de construcción industrializada del automóvil, ¿cierto?, el margen estaba básicamente fundamentado en la repetición de estos procesos. Y esta estigma social, ¿cierto?, nos muestra soluciones como ese tipo. O sea, el prefabricado tiene que ser con líneas absolutamente básicas, rectangulares y de una vivienda de carácter más bien social. También hay otra problemática que plantean la solución de prefabricado a través de las plantas de prefabricado, que es el transporte de estos elementos. Ese transporte de estos elementos le incorpora una complejidad y restricciones logísticas y de infraestructura. También limita, ¿cierto?, el campo de acción de la viabilidad del negocio porque está en función del radio el cual debe suministrar la planta. Y, por último, a través de estos transportes, ¿cierto?, posibilita daños y atrasos. Esto
ha sido documentado fuertemente por expertos y es uno de los problemas o de los paradigmas que debe vencer el sistema prefabricado de hormigón armado. Actualmente, los sistemas constructivos y la tecnología que está disponible, ¿cierto?, ha abierto mucho más las posibilidades de diseño. Y podemos ver proyectos en los cuales el diseño no tiene relación con la prefabricación. El diseño tiene que tener probablemente algunas particularidades para poder abordar un proyecto industrializado y debe plantearse como una integración de los distintos actores, de los proyectistas, el calculista, el arquitecto, pero la verdad es que el diseño no es un límite actualmente. Por otro lado, en esta etapa de tecnología a nivel, ¿cierto?, mundial, en la cual tenemos sistemas BIM, tenemos sistemas integrados, estamos ejercitando en términos de impresora 3D y de robotización, genera también la oportunidad de que la industrialización está a puerta y cuenta con todos los elementos necesarios para ejecutarse. Además, la tendencia actualmente es de una necesidad. El uso de prefabricados de hormigón armado, ¿cierto?, aumenta y se incrementa porque acelera los procesos constructivos, como manifestaba Mauno, mejora la calidad en la construcción y además establece certeza y fiabilidad en los distintos procesos. Las plantas están tendiendo a incorporar lo que es robótica y eso levanta también otra de las principales restricciones que planteaba en un principio, que era la construcción en serie y que era, digamos, la necesidad de ciertos volúmenes de producción a partir de la robótica y uno de los ejemplos que nosotros tenemos en la industria es Baumax, ¿cierto?, genera la posibilidad de poder construir y prefabricar en forma univivienda. No se requieren grandes volúmenes. Al integrarse el BIM con los planos, ¿cierto?, puede transferir la información necesaria para prefabricar una sola vivienda. Y esto entrega certeza, calidad de producto final y una flexibilidad que requiere el sistema de prefabricado. ¿Cuáles son las desventajas de las plantas que nosotros observamos en términos de la aplicabilidad de una planta para los proyectos de construcción? Es que la inversión es considerable. Al ser una planta que requiere del orden de 5.000 metros cuadrados, tiene costos de inversión que son importantes, los accesos a esta planta, las posibilidades de daño en el transporte y el radio de acción limitan el campo que puede abordar estas plantas de prefabricado para los proyectos de construcción. Por otro lado, se suman a estas desventajas que las obras generalmente son temporales debido a las proximidades de la obra. Normalmente no es factible establecer plantas de prefabricado y estas plantas de prefabricados convencionales, ¿cierto?, implican un largo y poco económico desplazamiento. Por lo tanto, la magnitud de los proyectos inmobiliarios necesarios y nuestra realidad como construcción, a mi juicio, hace inviable que uno pueda instalar una planta de prefabricado. Las tendencias actualmente para romper esa restricción, y esto es lo que a nosotros nos hace mucho sentido y es una innovación que tiene Beckerman, es la transportabilidad. Al vencer este concepto, la verdad es que la factibilidad de poder implementar plantas de hormigón prefabricado en los distintos proyectos de construcción es muy factible. Con tendencias que están hablando de
de plantas que tienen que ver con condiciones mínimas necesarias para poder transportarse con un camión. Está diseñado de tal manera de que puedan abordar las distintas carreteras y la infraestructura que existe. Tiene, por otro lado, son plantas prefabricadas verticales, por lo tanto, la calidad de la ejecución es bastante superior porque tiene paramentos por los cuatro costados, lo que hacen que esta sea de una altísima calidad, muy poca desviación. Estas plantas pueden montarse en un proyecto, requieren un área de alrededor 150, 200 metros cuadrados para poder producir. Producen alrededor de en condiciones normales, unos 350 metros cuadrados de panel y en un turno y medio es capaz de producir 500 metros cuadrados día. La planta tiene muy poca complejidad para su uso, para su implementación. Está conformada con una grúa pórtico y requiere, si es necesario, un almacén para los elementos prefabricados. La armadura se pone verticalmente, ¿cierto?, con el puente grúa y lleva todas las instalaciones inmersas. Posteriormente, con el puente grúa se hormigonan los distintos muros. El hormigón puede ser de la especificación o la docilidad que se requiera, porque tiene cuerpos vibratorios en todo el marco y es capaz de vibrar sin ningún problema cualquier hormigón con 10, 12. También tiene la facilidad, si fuera requerido, de hormigón autocompactante y tiene la posibilidad de incorporarse también un sistema de calefacción que permite aumentar la forma de poder llegar a un grado de madurez que permita descimbrar lo antes posible. Esto un poco es la visión general de la planta de prefabricados de hormigón portátil. El desencofrado es una faena bastante sencilla y la visión de la planta es un proceso integral que es capaz de dar la ductilidad necesaria para los distintos proyectos en términos de transportar, montar, implementar, producir just in time y con alta certeza y calidad en el producto. Las ventajas que nosotros vemos en la planta de hormigón portátil, ¿cierto?, tiene que ver con la alta calidad de producción, bajo requerimiento de mano de obra especializada, una producción de este tipo del orden de 350 o 400 metros cuadrados de panel diario requiere entre 7 u 8 operarios, no más. La producción es just in time, se produce y se monta inmediatamente. Tiene cortas distancias de transporte, solo lo que va desde la planta al lugar de montaje. El espacio es reducido. Los tiempos y los costos de instalación son bastante reducidos. La planta se puede montar y desmontar en 2 semanas, no requiere más. Y los costos de inversión son del orden de 1/3 de una planta estacionaria robótica. Esta movilidad y la facilidad de uso y la alta fiabilidad, ¿cierto?, hacen de esta una alternativa viable para los proyectos de construcción chilenos. Por último, esto estaba presente en distintos países, Alemania, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, en Kenia y en varios proyectos en Latinoamérica. Tiene el premio de innovación en Alemania el año 2016 y está siendo motivo de requerimiento en distintas partes del mundo. Creemos que es una oportunidad que vence
dos de las principales dificultades que yo creo que tiene el proceso o el producto prefabricado. Uno es el transporte, es una planta que se lleva a la obra y por otro lado lleva consigo también una alta calidad en las terminaciones. Eso, muchas gracias. Quería saber si la normativa chilena Perdón. habla algo de eso, Ya. del prefabricado en altura. La normativa chilena. Sí, correcto. Mira, ese es un tema que luego conversamos bastante y es muy recurrente. Todo lo que es estructural, ¿cierto?, tiene que ver con el diseño de las uniones. Y ese diseño de las uniones, ¿cierto?, es un problema a resolver. Ya tenemos Sirve, ¿cierto?, que Sirve, no sé si conocen Sirve, pero Sirve es una empresa de bastante prestigio y la cual está trabajando con Baumax para poder diseñar todas las uniones para sus proyectos. Y como veíamos, Elematic también, las uniones estructurales están resueltas. Yo pienso que nosotros como constructores y como ingenieros calculistas, ¿cierto?, somos de los más relevantes del mundo. O sea, eso queda demostrado cada vez que hay un sismo, ¿cierto? Y esa misma forma de hacer y de diseñar bien no tiene ninguna diferencia con la forma en que vamos a resolver las uniones de los prefabricados. Y está disponible. Hay países como Japón, en los cuales ya no se concibe una construcción en forma tradicional. Las construcciones son absolutamente prefabricadas y están resueltas todas las uniones. Estas fotos que veíamos de la planta, es un proyecto de alrededor de 15 edificios de 30 pisos en Singapur. Y Singapur también es una zona que tiene requerimientos sísmicos importantes. Por lo tanto, es un tema, pero la solución está a la mano. Tiene que haber un diseño estructural detrás. Y para eso contamos nosotros al menos con Martín Dobler, que es el partner que yo les mostraba ahí cuando hablábamos del área de prefabricados de Expande, ¿cierto?, quien es un líder a nivel mundial en términos de estructura y de diseño de plantas de hormigón prefabricado. Okay. Disculpa, a mí me ha tocado construir colegios prefabricados y he llegado hasta 3, 4 pisos. No sé si existe algún edificio o algo en Chile que supere esa altura de envergadura, más o menos. Acá en Chile... Disculpa, y la otra pregunta es ¿Sí? con respecto a si tú hablaste del transporte del prefabricado. ¿Qué pasa cuando se daña? Obviamente, me imagino que, no sé si lo recomienda o no, hacer una reparación in situ del prefabricado, o no es recomendable, si en el caso del transporte lo haya dañado. Las que son estructurales, o sea, las que se construyen en una planta, dices tú, y se llevan prefabricados. Yo creo que depende del daño. Yo creo que ahí hay que evaluarlo. Si el daño es un daño superficial, ¿cierto?, no es problema reparar. Pero si el daño tiene un carácter estructural, yo creo que ya hay que analizarlo desde esa perspectiva. Y como en las construcciones tradicionales, como cuando tenemos algún problema de nido o tenemos algún problema, ¿cierto?, que significa una reparación estructural, están los procedimientos necesarios para que se garantice, digamos, la resistencia de eso. En cuanto a la altura de los edificios, bueno, hay proyectos emblemáticos que ocurrieron, ¿cierto?, sobre todo en el año 70, que son de bastante altura. Eran de otra tecnología y eran de otra procedencia, los edificios rusos, ¿cierto? Esos edificios están sin ningún problema. Y ahora vemos proyectos como el proyecto de Momenta, por ejemplo, que son 5 pisos, ¿cierto? Y están 4 edificios o 5 edificios que no tienen ningún problema. O sea, la altura no es una restricción. La altura no es una restricción. Lo que tiene que ver con la solución de cálculo apropiada para resistir los movimientos sísmicos o las solicitaciones que el edificio tiene normalmente, digamos.